Hola, muy buenas noches, queridos hermanos. Reciban todos un gran abrazo de mi parte. Es un gusto, es una alegría para mí poder estar con ustedes. Les echaba de menos. No sé por qué razón, pero esta semana se me hizo muy larga. Siento como si hace mucho que no los veo. No sé si es que he tenido muchísimas cosas que hacer, pero siento como que si han pasado muchos días sin verle y mi corazón se llena hoy de alegría de poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Gracias a todos los que también estuvieron el día sábado acompañándonos en el taller de metodología de estudio. Gracias por su tiempo. Cada vez se va poniendo más interesante, cada vez vamos entrando más a lo que es la metodología como tal. Hoy vamos a aplicar algunos principios, hoy vamos a empezar con un nuevo pasaje, así que vamos a ir aplicando algunas cosas de las que hemos las que hemos estado viendo en el taller de metodología de estudio. También quiero recordarles que hemos creado un canal de YouTube con mi nombre para que puedan ingresar, si aquellos que no han podido estar en el taller o quieren repetir algo, ahí con mi nombre, Raúl Díaz, Iglesia de Cristo, pueden ingresar y pueden ver las clases que hemos tenido los días sábados. Bien, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias porque eso es lo que venimos a hablar y a estudiar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses. Colosenses. Vamos a estar considerando hoy el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Estuvimos viendo la clase pasada, la semana pasada, estuvimos considerando hasta el versículo 17. Hoy vamos a entrar a considerar desde el versículo 18. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de comenzar a desarrollar el tema como tal. Vamos a hacer el ejercicio de establecer los límites del pasaje y eso nos va a ayudar a poder tener un mejor entendimiento, como lo hemos estado considerando los días sábado, y también vamos a tratar de identificar el tema central de este pasaje. Recuerden que si identificamos el tema central, vamos a tener una mejor comprensión de todo lo que va a desarrollar el apóstol Pablo en este maravilloso pasaje. Así que le invito a que juntos podamos establecer los límites, veamos dónde comienza el pasaje y dónde termina, para reforzar un poco el ejercicio que estuvimos haciendo el día sábado. Vamos a leer desde el versículo 18. Le voy a pedir a mi hermano Alfredo si puede estar leyendo desde el versículo 18 en adelante. Y vamos a tratar de identificar dónde comienza y dónde termina la idea de lo que el apóstol quiere transmitir. Perdón, 2:18, 3:18, 3:18. 3:18 de Colosenses en adelante. Y dice así. A ver, ya. Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Capítulo 4, versículo 1. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Muy bien, ¿Sí? capítulo 4, versículo 2. Aliento para orar. Dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso Muy bien, estoy aquí paremos ahí, Alfredo. Muchas gracias. Si vemos, hemos estado considerando el capítulo 3 y estuvimos viendo del versículo 5, 6, 7, tiene que ver con nuestra relación directa con Dios. Acuérdense que el versículo 5 va a decir, hagan morir lo terrenal en vosotros, y va a dar una lista de cosas en las cuales nosotros tenemos que hacer morir
que afectan directamente, influyen directamente y rompen nuestra relación con Dios. Capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Desde el capítulo 3, versículo 8, hasta el versículo 17, que estuvimos desarrollando por varias semanas, vamos a encontrar un pasaje que va a hablar acerca de la relación entre nosotros. Si vemos el versículo 9, no mintáis unos con otros. Versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Versículo 14, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo de la paz, el vínculo perfecto, perdón. Y el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando unos a otros. Entonces el pasaje desde el versículo 8 hasta el versículo 17 tiene que ver con la relación entre nosotros, unos a otros, con los hermanos de la iglesia, soportar, perdonar, ser misericordioso y todas estas características que ya estuvimos desarrollando desde las semanas anteriores. Ahora en el versículo 18 va a comenzar a hablar de otro tipo de relaciones. Si ustedes se dan cuenta, subrayen, versículo 18 empieza casadas, versículo 19 maridos, versículo 20 hijos, versículo 21 padres, versículo 22 ¿cómo comienza? Siervos, y capítulo 4, versículo 1 comienza diciendo amos. Entonces el pasaje va a comenzar en el versículo 18 y va a terminar en el capítulo 4, versículo 1. Acuérdense que les dije hace algunas semanas que si de algo no tenían que prestar mucha atención es a la división de los capítulos y a los subtítulos que trae la Biblia. Lo que va a determinar dónde comienza y dónde termina un pasaje tiene que ver con la fluidez de las ideas. Si ustedes ven desde el 18 hasta el 4.1, trae una sola idea hablando de las relaciones que son las más cercanas que nosotros tenemos. Casadas, maridos, hijos, padres, siervos, amos, son las personas con las que nosotros nos relacionamos cada día. Son las personas con las que tenemos una relación más estrecha, más cercana, más continua. Pablo va a comenzar a desarrollar entonces este pasaje en relación o con referencia a esas relaciones. Entonces va a comenzar en el 18 y va a terminar en el 4.1. Vamos a hacer algunas observaciones importantes del pasaje antes de entrar a desarrollarlo. Vamos a tratar de identificar el tema central de este pasaje. Estamos en el nivel 3, acuérdense. Vamos a tratar de identificar cuál es el tema central de este pasaje. El tema central de este pasaje tiene que resumir la idea de todo lo que está transmitiendo desde el 18 al 4.1, y el tema central de este pasaje tiene que apuntar al tema central de la carta. Acuérdense que de esa manera estudiamos la Biblia. Eso es lo que estamos tratando de desarrollar. Entonces, ¿cuáles son los versículos en los cuales podemos concentrar la idea de todo lo que quiere transmitir el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3 del 18 al 4.1? ¿Alguien que se atreva a decirme algún versículo? Que apunte o que resuma todo lo que el autor está diciendo a lo largo del pasaje y que tenga relación con el tema central de la carta. Parece que voy a tener que ayudarlos para que no se me vayan a dormir. A ver, Ahí, José, Jorge. Yo creo que el 24. Bien, el 24 dice Alfredo. ¿Qué dice Jorge? Ese mismo pienso yo también. Ok, el 24 piensa Jorge. Parece que se anduvieron pasando la respuesta entre ellos. ¿Algún otro piensa algo diferente? Carolina pone del 23 al 25. Franklin pone 3:23. Me parece que el tema central lo vamos a encontrar en el versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Acuérdense que el tema central de la carta tiene que ver con el hecho de que Cristo lo es absolutamente todo, que Cristo está sobre todas las cosas
que Cristo es eterno, la preexistencia de Cristo y que Cristo es superior a todo. Entonces el tema central de nuestro pasaje tiene que apuntar a Cristo. Las casadas se van a sujetar a sus maridos. ¿Saben por qué? ¿Cómo termina el versículo 24? Porque ¿a quién le sirven? A Cristo. Los maridos van a amar a sus mujeres. ¿Saben por qué? Porque le sirven a Cristo. Los padres van a tratar bien a sus hijos. ¿Por qué? Porque le sirven a Cristo. Los hijos van a obedecer a sus padres porque le sirven a Cristo. Todo va a girar entonces en torno a eso. Y eso nos va a ayudar a tener un muy, pero muy buen entendimiento del pasaje. Tengan muy en mente, tengan muy claro lo que va a decir en el versículo 24, que del Señor vamos a recibir la recompensa y que a Cristo el Señor servimos. Él es nuestro Señor y todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Recuerden que ya habíamos terminado el pasaje anterior en el versículo 17 diciendo, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Estuvimos viendo que todo lo que hacemos de hecho o de palabra lo hacemos en el nombre de Jesús y estuvimos desarrollando por lo menos 3 ideas. Lo que tú y yo hacemos, lo hacemos bajo la autoridad de Jesús. Lo que tú y yo hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos en obediencia a Jesús. Lo que tú y yo hacemos, lo hacemos para glorificar a Jesús. Entonces, todo el eje de lo que va a empezar a decir aquí del 18 al 4.1 tiene que ver con que al Señor Jesús o a Cristo el Señor servimos. Ahora, vamos a ver algunas cosas. Vamos a hacer algún análisis del pasaje antes de entrar a estudiarlo. Todavía no entramos a estudiarlo. Vamos a hacer algunas observaciones. La primera cosa que es relevante y que quiero resaltar es que Pablo va a hablar aquí desde el versículo 18 hasta el 4.1, va a hablar acerca de las relaciones cercanas y la vida familiar con las personas con las que nosotros convivimos a diario. Es ahí, con las personas con las que nosotros convivimos a diario, donde se manifiesta realmente el cristianismo y la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recuerden que todo el capítulo 3 va a hablar de la transformación. Dios nos formó, nosotros nos deformamos y Dios necesita o debe transformarnos. Entonces, las relaciones más cercanas, las personas que más nos conocen, con las personas que más convivimos, ellas son las que saben cuál verdadera es o ha sido la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuánto nosotros estamos cambiando, cuánto nosotros estamos dejando del viejo hombre y cuánto estamos comenzando a desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces, la primera observación que quiero hacer es que esto tiene que ver con las relaciones más cercanas, con nuestras familias y con las personas con las que nosotros convivimos a diario. Es interesante que en Mateo capítulo 19, luego de que Jesús sana al endemoniado de Gadareno, que es bien conocido ese pasaje, cuando en el último versículo, en el 5:19, él le va a rogar que el endemoniado le va a rogar que le permitiese a él ir con Jesús, pero Jesús le va a decir unas palabras: vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Si hay alguien, si hay personas que nos conocen realmente, que saben realmente quiénes somos y cuánto hemos cambiado, esos son, en el caso de los esposos, las esposas; en el caso de las esposas, los esposos; en el caso de los hijos, los padres; en el caso de los padres, los hijos. Entonces es ahí donde nosotros debemos mostrar esa verdadera transformación, comenzando por ahí y siguiendo con las demás relaciones. Otras observaciones importantes. Lean conmigo el del versículo 18. Vamos a tomar en cuenta 3 cosas de las reglas que Pablo va a decir aquí desde el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Vamos a tomar el primer versículo como ejemplo del ejercicio de una regla que Pablo quiere transmitir, o de 3 aspectos
o 3 cosas que mencionan las reglas. Número 1, se nombra a cada parte, por ejemplo, las esposas. Después va a nombrar maridos, después va a nombrar hijos, después va a nombrar padres, después va a nombrar siervos. La segunda cosa y la segunda observación del pasaje tiene que ver con que le da una orden. Por ejemplo, en el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Esa es la orden. En el versículo 19, maridos, la orden es no seáis ásperas con ellas. Versículo 20, hijos, la orden, obedecer a vuestros padres en todo. Entonces el ejercicio de lo que Pablo está transmitiendo, está nombrando a cada uno de los grupos y está dándole la orden. La tercera observación, bueno, podemos seguir viendo la de siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Ahí está el grupo, siervos, y la orden, obedeced a vuestros amos terrenales. Y en el 4.1, amos, el grupo de los amos, la orden, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Entonces ahí encontramos lo primero, el grupo de personas, lo segundo, la orden, y la tercera observación que es importante es que él va a proporcionar una declaración motivadora para el comportamiento. Por ejemplo, en el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué es lo que las debe motivar? Porque esto conviene en el Señor. En el versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Cómo termina el versículo 20? Porque esto es agradable o agrada al Señor. Entonces lo que vamos a ver en el ejercicio es que Pablo va a nombrar el grupo de personas, va a dar la orden y va a dar la motivación. ¿Se entiende? Bien, otras observaciones antes de comenzar a desarrollar el pasaje. Mira cómo termina el versículo 18. ¿Qué expresión usa? Como conviene al Señor. Versículo 20. Porque esto agrada al Señor. Versículo 22, ¿cómo termina? Sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Versículo 23, como para el Señor. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibís la recompensa, del Señor. Versículo 24 al final, porque a Cristo el Señor servís. Capítulo 4, versículo 1, vosotros tenéis amo en los cielos. ¿Cuál es la acotación de lo que acabamos de mencionar en todos los versículos o en la mayoría? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí. Todo lo que va a hablar este pasaje va a girar en torno a que lo hacemos para el Señor, por el Señor, porque agrada al Señor, porque conviene en el Señor, porque servimos al Señor, porque el Señor nos va a dar la recompensa, porque tenemos un amo en los cielos. Todo gira en torno a eso. Cuando nosotros entendemos estas acotaciones o estas observaciones que estamos viendo en el pasaje, les digo algo, hermanitos lindos, si nosotros entendemos que todo esto tiene que ver porque conviene al Señor, porque agrada al Señor, porque tememos al Señor, porque le servimos al Señor, porque lo hacemos como para el Señor, porque tenemos un amo en los cielos. Si entendemos estas características, por ejemplo, las casadas, no les va a costar someterse o sujetarse a sus maridos, porque lo hacen para el Señor, porque sirven al Señor, porque esto agrada al Señor, porque temen a Dios, porque tienen un amo en el cielo. Los maridos no les va a costar tratar a sus esposas sin aspereza. Los hijos van a obedecer a los padres. Los padres van a tratar bien a sus hijos.
Los siervos no van a trabajar solamente cuando los vea el dueño, van a trabajar siempre porque lo van a hacer para el Señor. Los amos no se van a aprovechar de los siervos porque saben que ellos tienen un amo en los cielos. ¿Se dan cuenta lo importante que es observar bien el texto, establecer bien los límites del texto y cómo nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento? Porque si leemos el versículo 18 aislado, que lo vamos a profundizar, aunque sé que no es un tema muy acorde para los jóvenes, pero sí yo sé que algunos, no sé si hay algún casado en esta noche aquí en la sala. Si hay algún casado, hágamelo saber. No sé si hay algún noviazgo aquí en la sala. Si hay algún noviazgo, hágamelo saber. Pero sí sé que deben haber 48 personas, más las 15 que nos escuchan en Facebook, que probablemente en algún momento se van a casar. Van a ser esposos, van a ser esposas, y es importante que podamos aprender qué es lo que Dios quiere en cuanto a estas cosas. Bien, se me fue la idea de lo que iba a decir, pero si leemos el versículo 18 aislado, por ejemplo, en base a lo que estamos estudiando de establecer bien los límites, y le decimos a alguna de las hermanitas hoy, ¿sabe qué? Deben sujetarse a sus maridos, así sin explicar nada, vamos a encontrar una reacción, no, pero ¿por qué? Ahora, si desarrollamos el pasaje, las casadas, los maridos, los hijos, los padres, los siervos, los amos, van a entender el porqué de cada cosa que debemos hacer. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, déjenmela en el chat o pregúntensela a Samuel Sánchez, que él le va a responder todas las inquietudes que tengan del libro de Colosenses. Bien, esas son algunas acotaciones. Samuelito, un abrazo, sabes que lo digo por el cariño que te tengo. Vamos, esas son algunas observaciones solamente del pasaje, sin entrar todavía a lo que es estudiar el texto. Hemos establecido los límites. Hemos visto el tema central. Ahora el ejercicio que nosotros vamos a hacer es que vamos a establecer el texto. Eso quiere decir que vamos a entrar ahora a escarbar y a profundizar en cuál es la idea de lo que Pablo quiere transmitir en cada versículo, como lo hicimos en el pasaje anterior, en el capítulo 3. Bien, si ustedes no tienen preguntas, vamos a desarrollar la idea. Los creyentes deben buscar, según el capítulo 3, versículo del 1 al 4, nosotros los creyentes debemos buscar desarrollar nuestras vidas buscando las cosas de arriba. Recuerden que eso lo vimos también. Buscamos las cosas de arriba. Versículo 2, ponemos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros los creyentes no solamente debemos buscar las cosas de arriba, sino que debemos vivir vidas sujetas y sometidas por aquel que está allá arriba, por aquel que está sentado a la diestra, según lo que nosotros vemos en el capítulo 3, versículo 4. Nosotros debemos desarrollar vidas gobernadas desde arriba, vidas gobernadas por Cristo, de la manera que Cristo lo ha establecido, de la manera que Cristo quiere que nosotros lo hagamos. Versículo 18, vamos a entrar al pasaje. Casadas, como dije hace un instante, probablemente no haya ninguna casada esta noche escuchando. Le voy a pedir algo a las hermanitas lindas que se encuentran en esta noche. En algún momento probablemente se van a casar. Probablemente en algún momento nos vamos a casar. Yo espero casarme. Yo espero tener una familia. Yo espero ser un buen esposo. Yo espero ser un buen padre. Pero para eso necesito escuchar el consejo de Dios desde ahora. Lo que vamos a ver no es una opinión mía, no es una posición mía. Lo que vamos a ver es lo que Pablo quiere transmitir. No se oye, prende el micrófono, hermano Raúl. Que no quieren que me case, no sé quién fue el anfitrión. ¿Ah? Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, Raúl, sí. Sí.
Si en algún momento me quedo colgado, ustedes me hacen señas porque el internet puede que falle justo cuando estaba hablando que me quería casar. ¿Vieron cómo entra ahí la jugada del tiro? Bien. Entonces, estaba diciendo que esto no es una opinión mía, no es una posición mía, sino que vamos a escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tomémoslo como es, como palabra de Dios y no como palabra de hombres. Vamos a desarrollar entonces el versículo 18. La primera cosa que me llama mucho la atención es que el apóstol Pablo comience dirigiéndose a las casadas, comience dirigiéndose a las esposas y no comience hablándole a los maridos. Eso me llama mucho la atención y me parece interesante. Comienza diciéndole, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y la razón es porque como conviene en el Señor. La palabra sujeta tiene que ver con colocar bajo, sujeto, sujetarse a uno mismo, pasivo, someterse o obedecer. Entonces, estas características Dios quiere que las esposas las tengan. Ahora, todavía no me ponga mala cara. Vamos a desarrollar el porqué y vamos a desarrollar también la labor del hombre. Dios quiere, lo primero que está diciendo aquí en el versículo 18, es que las esposas puedan vivir vidas sujetas a sus esposos. Entonces estamos hablando que la palabra sujeta tiene que ver con colocar abajo, sujeto, sujetarse a uno mismo, pasivo, tiene que ver con vivir una vida en cierta manera obedeciéndole. Eso no quiere decir que el marido es el amo, que la mujer el marido manda y la mujer tiene que salir corriendo a obedecer. No tiene que ver con que la mujer es esclava del marido, que la mujer está solo para servir al hombre. No está hablando de eso. Vamos a desarrollar un poco más la idea. Ahora, es importante que entendamos que en el orden que Dios ha establecido, la mujer debe, en este caso las casadas deben sujetarse al hombre. La idea básicamente es aceptar, ojo, no por resignación, sino por entender qué es lo que Dios quiere, aceptar el lugar o la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en la vida. Las mujeres tienen una responsabilidad, tienen un rol, los hombres tenemos una responsabilidad y tenemos un rol. En el orden que Dios ha establecido, en la estructura que Dios ha establecido, cada uno de nosotros cumple una función y un rol. Tenemos una responsabilidad. Entonces esto tiene que ver con aceptar no la voz del hombre, no la orden del hombre, sino aceptar el orden que Dios ha establecido. Lo que estamos viendo de sujetas sugiere una disposición a estar dispuesta a renunciar a algunas cosas por el bien o por ganancia de otras. Les hago una pregunta, chiquillos, hermanitas lindas. Una mujer que ama a Dios, una mujer que ama profundamente a la persona a la cual ha escogido casarse, ¿ustedes creen que le va a ser difícil respetar el rol que Dios ha establecido? Una mujer que ama a Dios y que ama a su esposo no va a ser su esclava, pero sí se va a sujetar por amor. Sí va a hacer lo que Dios quiere. No soy machista ni pretendo crear una ideología machista. Lo único que quiero es decir lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que ese es el orden que Dios ha establecido. Entonces, la palabra sujetar no sugiere una obligación o una cosa impuesta, sugiere el hecho de una disposición a renunciar a ciertas cosas, pero escuche bien, por el bien y ganancia de otras. Probablemente la mujer renuncia a algunas cosas por el bien o por la ganancia de otras. Quiero que preste atención a esto. No implica, y esto es importante, inferioridad o subyugación forzada. No implica que la mujer
sea inferior o una subyugación forzada. En un caso de sumisión voluntaria, se trata de reconocer el liderazgo designado por Dios, divinamente establecido desde la creación. Creo que estoy transpirando y ¿saben por qué? Porque este es uno de los temas más incómodos de hablar. Porque sé que probablemente muchas de ustedes van a decir, no, hasta ahí queremos al hermanito lindo. Ya no es tan lindo. Y la verdad no es esa. La verdad es que Dios ha establecido un orden desde la creación. Y las cosas, cuando nosotros las obedecemos por amor a Dios, surgen de manera natural, no impuesta. Número 1. Y hacen que las cosas funcionen como Dios quiere. ¿Sabe por qué en este mundo hay tantas situaciones difíciles? Porque no hemos considerado o no respetamos el orden que Dios ha establecido. Y cuando no respetamos el orden que Dios ha establecido, se produce un caos. Por eso vivimos en medio de muchos caos. Por eso vemos muchas familias destruidas. Por eso vemos muchos hogares quebrantados. Por eso vemos muchos corazones rotos. Por eso vemos muchas vidas destruidas. ¿Saben por qué? Porque no queremos muchas veces respetar el orden que Dios ha establecido desde la creación. Ahora, sé que los hombres tienen el pecho inflado y están ahí, viste, pero ahora vamos a hablar también de los hombres, así que no saquen mucho pecho porque vamos a hablar también de ustedes o de nosotros. Sigamos. El punto no es que la esposa sea natural o espiritualmente inferior al esposo, bajo ningún concepto. No está diciendo, ni Dios quiere que nosotros pensemos que la esposa natural o espiritualmente es inferior al esposo. Más bien es algo que tiene que ver con el orden instituido por Dios desde el Génesis, desde la creación. Vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, que Dios nos va a hablar acerca del orden en cuanto al matrimonio. También lo vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo del 23 al 24. Vamos al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo del 23 y 24. Mira lo que va a decir. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, ¿cuál es el orden que Dios ha establecido? Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es, o en este caso el marido es cabeza de la mujer. Es muy interesante que Pablo va a hablar mucho acerca de Cristo como cabeza en el libro de Colosenses. Si nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 18, 1:18, ¿qué dice el 1:18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito. Cristo es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo, que es la iglesia. En el capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece según el crecimiento que Dios da. Pablo va a hablar en Colosenses varias veces de que Cristo es la cabeza. Ahora, el orden que Dios ha establecido es el que vimos recién. Por eso conviene en el Señor que la mujer, de manera voluntaria, en este caso las casadas, estén sujetas a sus maridos, como conviene al
Señor. Otra vez, y resalto esto, no es que la esposa natural o espiritualmente sea inferior al esposo, más bien es que hay un orden establecido por Dios desde la creación. Ahora, voy a hablar de algo interesante. Recuerdan que siempre les dije que vamos a ver el pasaje y que vamos a tratar de no salirnos. Ahora vamos a hacer un ejercicio que también vamos a ver en la metodología de estudio. Hay momentos en el que podemos hacer paralelos. ¿Cuándo se puede hacer un paralelo? Cuando un pasaje está en un contexto similar, cuando nosotros vemos que la estructura del pasaje es muy similar a la que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, la carta de Efesios, ustedes saben porque ya se los he dicho, tiene muchas similitudes en cuanto al contenido, en cuanto a la estructura y en cuanto al contexto. Vamos a ver algo interesante en Efesios capítulo 5, porque el pasaje en Efesios capítulo 5 es muy, pero muy similar al pasaje que estamos considerando en Colosenses capítulo 3. ¿Por qué es similar? Porque la estructura es casi la misma. Miren, versículo 22, casadas. Versículo 25, maridos. Capítulo 6, versículo 1, hijos. Capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres. Capítulo 6, versículo 5, siervos. Entonces la estructura de todo el pasaje es una estructura y el contenido es muy similar y el contexto muy similar a lo que nosotros estamos desarrollando en el libro de Colosenses. ¿Cuál es lo que quiero resaltar? Por si acaso, por si el hombre está en este momento muy contento. Veamos el 5:21 de Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Está sujeto unos a otros en reverencia a Dios. Eso quiere decir que en cierto modo el marido también tiene que sujetarse, someterse unos a otros en el temor de Dios. Amén. Bien. Vamos a volver a Efesios, así que ponga un papelito ahí porque Efesios nos va a dar información muy importante, pero vamos a Colosenses nuevamente. Después de que Pablo va a decir en Colosenses, en el versículo 18, que las casadas deben estar sujetas a su marido, va a decir como conviene en el Señor. ¿Qué quiere decir la expresión o la frase como conviene en el Señor? Esta palabra conviene la encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo en una de ellas en un sentido imperfecto. De acuerdo a esto, la vemos en Colosenses, en la que estamos viendo, vemos en Efesios capítulo 5, perdón que los haya hecho volver a Colosenses y ahora volver a Efesios capítulo 5, versículo 4, aquí la va a decir de una manera negativa, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. La palabra ahí conviene, no conviene, es la misma palabra que está usando ahí en Colosenses capítulo 3. Y en Filemón, versículo 8, también vamos a encontrar la misma palabra. Filemón, versículo 8, perdón. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Ahí está la palabra, para mandarte lo que conviene. ¿Qué significa la palabra conviene? ¿A qué hace referencia? Significa que es apropiado. Es algo que es apropiado, cosas que convienen. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo entonces en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 18? Que es apropiado, que es algo que conviene que la mujer se sujete, en este caso, al hombre. Ahora, Pablo va a señalar apropiado en el Señor.
es apropiado en el Señor. Esto implica la idea de una propiedad respecto a una obligación que nosotros tenemos de vivir como Él quiere. Vivimos vidas sujetas a Él por el orden que Él ha establecido, como conviene, y termina la frase diciendo en el Señor. Miren esa expresión en el Señor, ahí en Colosenses capítulo 3. Versículo 18. ¿Cómo termina el 18? En el Señor. ¿Cómo termina el versículo 20? Agrada al Señor. En el capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo termina el 4:7? En el Señor. Y el 4:17. ¿Cómo termina la última expresión? En el Señor. Entonces Pablo está hablando de un sentido de que nosotros le pertenecemos al Señor, y como le pertenecemos al Señor, debemos vivir vidas sujetas a lo que Él ha establecido y al orden que Dios ha establecido. Pablo le recuerda a los cristianos que las relaciones humanas están basadas primeramente en nuestra relación con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? La relación entre un esposo y una esposa va a depender mucho de la relación que cada uno de ellos tenga con el Señor. Si la esposa tiene una buena relación con el Señor, ¿sabe qué va a hacer la esposa? Va a hacer lo que Dios quiere. Si el esposo tiene una buena relación con el Señor, el esposo va a hacer lo que Dios quiere. Amén. Entonces las relaciones se basan primeramente en cómo está nuestra relación con Dios. Por eso, ¿saben cuál va a ser la conclusión de este tema? Me voy a adelantar un poco. Hermanita linda, enamórese de alguien que ame más al Señor de lo que te ama a ti. Porque si ama al Señor, te va a respetar a ti, te va a cuidar a ti, va a tratarte como Cristo trata a la iglesia. Hermanito, enamórese de una mujer que ame al Señor, que se sujete al Señor, que viva una vida de devoción al Señor. Y este consejo, hermanos, también me lo estoy diciendo a mí. Sé que mis hermanos aquí en Chile, si están escuchando esto, me van a empezar a escribir, con que estás diciendo eso. Es el consejo de Dios para nuestras vidas. Pensé en la posibilidad, cuando iba a entrar a este pasaje, de saltarme los versículos y no profundizar. Pero es importante que nosotros sepamos estas cosas. Es importante que nosotros desde ya pensemos y hablemos de estas cosas. ¿Sabe cuál es la segunda decisión más importante que un ser humano toma en la vida? La segunda. La primera es obedecer el Evangelio y seguir al Señor. La segunda es con quién se casa, porque de eso va a depender mucho, si puede o no puede llegar a alcanzar la vida eterna. Si eliges mal, vas a sufrir todo el camino. Te va a costar mucho todo el camino. Si eliges bien, vas a conseguir una compañera, en el caso de los hombres, o un compañero en el caso de las mujeres, que te van a tomar de la mano y te van a ayudar a llegar al cielo. Y usted se puede estar preguntando, bueno, el taller de noviazgo no era el viernes, nos adelantamos un poquito. El viernes van a seguir reforzando muchos conceptos también. Bien, continuemos. Vamos a avanzar porque el tiempo no se detiene. Hay una orden instituida por Dios, una orden divina, desde el momento que Dios creó. Esta orden tiene que ver con lo que nosotros estamos desarrollando. Es el orden que Dios ha establecido. Entonces, la referencia que Pablo está haciendo es la actitud y el comportamiento apropiado que nosotros debemos tener dentro de la comunión que tenemos con los padres, con los hijos, con las esposas, viviendo vidas de aquellos que sirven y aman al Señor. Nos sujetamos a los padres porque amamos y servimos al Señor. Amamos a nuestras esposas porque servimos al Señor.
Esto es un concepto que hemos estado repitiendo a lo largo de toda la noche. Ahora vamos con los maridos. ¿Se ha entendido bien? ¿Está complicado? ¿Me quieren golpear? ¿No me quieren invitar más a Jud? Espero que no. Vamos ahora con los maridos. ¿Hay algún casado aquí esta noche? ¿Hay alguien que se quiere casar? Creo que Roberto Almonte levantó la mano, pero en el instante. ¿Hay alguien que se quiere casar? Me imagino que sí. Bueno, vamos ahora a hablar entonces a los maridos o a los hombres, aquellos que en algún momento se van a casar. Versículo 19. Ya vamos a ver el punto principal de todo esto. Quizás está un poco confuso al principio, pero vamos a ver algo bien bonito al final. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. La palabra amad es agapao, que la hemos estado desarrollando ya varias veces aquí en el capítulo 3. Tiene que ver con un amor abundante, un amor autosacrificante que está dispuesto a darlo todo, en este caso por el bienestar de su esposa. Entonces, los hombres, ¿cómo tenemos que amar? Con un amor abundante, con un amor autosacrificante, con un amor que esté dispuesto a entregar lo que sea que tenga que entregar, a dar lo que sea que tenga que dar, por el bienestar, por la tranquilidad y por la alegría de sus esposas. ¿Se entiende? Entonces el llamado para los hombres es amar abundantemente a una sola persona, por si acaso. A tener un amor autosacrificante, un amor que esté dispuesto a darlo todo. Después de que dice amad, va a decir a vuestras mujeres, entendiendo que porque le está hablando a muchos hombres, no es que los hombres pueden tener muchas mujeres. Vuestras mujeres. Tiene que ver con un sentido de pertenencia, pero no como quien tiene el control total de algo de alguien, sino que si algo le pasa a ella, si algo le duele a ella, también te va a doler a ti. Entonces, ¿cuál es el consejo para los hombres? Amar con un amor abundante, autosacrificante, que está dispuesto a darlo todo por el bienestar de ella, porque si algo le pasa a ella, también te va a doler a sufrir tú. ¿Me oyen? Sí. ¿Me escuchan? Ya. Entonces el llamado para los hombres es a amar, a cuidar, a valorar, a proteger, a ayudar, a tener buen trato, un trato tierno, porque después va a decir, no seáis ásperas con ella. Y esto tiene que ver con nuestro trato hacia ellas. El trato del hombre hacia la mujer tiene que ser un trato suave, tierno, amoroso, apacible, cariñoso, sin rudeza. Así debemos tratar a la mujer, con ternura. Hermanita linda, chiquitita linda. Ahí están anotando todos los consejos. Yo no soy el más indicado para esos consejos, por si acaso. Pero sí el Señor quiere que tratemos a las esposas cuando seamos esposos, con ternura, no siendo ásperas con ellos, amándolos y estando dispuestos a dar nuestras vidas por ellas. Por eso es importante, hermanas, que ustedes puedan elegir a buenos hombres, a hombres que no las traten mal, a hombres que no sean ásperas con ustedes, a hombres que estén dispuestos a entregar todo por amor a ustedes, a hombres que estén dispuestos a hacer todo por el bienestar de ustedes, a hombres que estén dispuestos a dar su vida por ustedes. Parece que el chat está diciendo puro amén, 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 amén. Por interno sí, por interno, amén, 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 amén.
Y lo digo en serio, necesitan elegir hombres buenos. Necesitan elegir hombres que amen a Dios por sobre todas las cosas, para que puedan tener esto que Dios quiere en sus vidas. Un hombre que no ama a Dios es un hombre que no te va a amar a ti. Un hombre que no respeta a Dios es un hombre que no te va a respetar a ti. Un hombre que no se sujeta a Dios es un hombre que va a ser áspero contigo. Por eso es importante que pensemos en estas cosas. Vamos a un pasaje paralelo para profundizar más los conceptos, porque Pablo en Colosenses no profundizó mucho, no habló mucho, nada más nos da estas dos indicaciones, pero en el pasaje paralelo, en Efesios capítulo 5, sí vamos a encontrar algunas cosas importantes y relevantes, tanto para el hombre como para la mujer. Capítulo 5. El pasaje va a comenzar en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso ya lo hablamos un poco, la sujeción que debe haber de parte y parte. Nos sometemos, nos sujetamos el uno al otro y ambos al Señor. Esa tiene que ser la estructura. Nos sometemos entre nosotros y ambos nos sometemos y nos sujetamos al Señor. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren cómo termina. Como al Señor. De la manera que usted se somete al Señor, así también debe hacerlo a o con su esposo. La razón, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces la razón la está dando el apóstol Pablo en el versículo 23. Acuérdense que esto no son opiniones mías, estamos viendo lo que dice el pasaje. La razón, el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. Y da el ejemplo de qué? De la iglesia. Como la iglesia se sujeta a Cristo, así las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Versículo 25. Aquí viene para los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera, chicos? ¿De qué manera, muchachos? ¿De qué manera tú tienes que amar a la persona que tú elijas para hacer tu vida? Dilo conmigo en el versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia, así tenemos que amar a las personas que vayan a ser nuestra esposa. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tienes que hacer por la mujer que elijas? Amarla como Cristo amó a la iglesia. Y ser capaz de dar tu vida, si es necesario, por el bienestar de ella. Amén. Ahora sí quiero ver muchos amén ahí en el chat. De esa manera tenemos que amar. Versículo 26, esto tiene referencia a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama, a sí mismo se ama. Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Cristo amó a su cuerpo. Cristo ama a su cuerpo. Nosotros debemos amar a nuestras mujeres como amamos a nuestros propios cuerpos. Debemos, según el versículo que leímos, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo lo hace con la iglesia. Eso quiere decir, muchachos,
que no solamente debemos estar dispuestos a dar la vida por ellas. Aquí va a salir algún Robin Hood, sí, va a escribir en el chat interno, yo te amo y voy a dar la vida por ti, voy a tomar un avión en este momento y me voy a ir hasta allá, aunque haya coronavirus. No, eso es un pequeña, para que se rían un poquito, porque está un poquito serio. No, el punto está en el versículo 29. Nosotros debemos cuidarla, sustentarla, protegerla, amarlas y estar dispuesto a dar la vida por ellas. Si no estás dispuesto a eso, entonces quédate solo. Chiquillas, hermanitas lindas, si el hombre no está dispuesto a eso, no sigan con él. Porque después eso les va a traer muchos problemas. Piensen bien antes de casarse. Decidan bien. Es importante. Esto puede repercutir en una vida de muchas luchas que puede llevar a muchos a terminar perdiendo la salvación. Versículo 29 y 30, porque el 30 tiene relación con el 29, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros del cuerpo, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Por qué este concepto? Este es el principio del matrimonio. Génesis. Dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta idea la trae desde el versículo 28, que nosotros debemos cuidar a las esposas como a nuestros propios cuerpos. Eso quiere decir que si nosotros somos una sola carne con la que va a ser nuestra esposa, cuando nos casemos, ojo, no se adelante, la vamos a cuidar. Porque todo lo que le pase a ella, todo el dolor que tenga a ella, también va a ser mi dolor. El sufrimiento de ella va a ser mi sufrimiento. Por eso la cuidamos, por eso la sustentamos, por eso la amamos, por eso las protegemos, por eso damos la vida por ellas. Ahora, si yo les hago un ejercicio aquí rápidamente para entender, y con esto vamos a terminar ya, chiquillos. ¿De qué está hablando este pasaje? Respóndanme en el chat. ¿De qué está hablando este pasaje? No veo ninguna respuesta de la sujeción en el matrimonio. ¿Sí? Y profundizando otros conceptos. Muy bien, Carolina. 5:32. Todos pensamos que este pasaje está hablando del matrimonio. Está haciendo referencia, pero el tema del pasaje no es ese. ¿Saben cuál es el tema del pasaje? Mira el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a ¿qué? De Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es el punto, hermano? Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Cuál es el punto para terminar? Todas las cosas que estamos viendo las tenemos que ver en función de la relación entre Cristo y la iglesia. Hombres, ¿ustedes se imaginan a Cristo tratando mal a la iglesia? ¿Ustedes se imaginan a Cristo siendo áspero con la iglesia? ¿Ustedes se imaginan a Cristo siéndole infiel a la iglesia? Por supuesto que no. Cristo ama, Cristo cuida, Cristo sustenta, Cristo protege a su iglesia. Entonces,
que jamás se te pase por la mente el día que estés casado, tratar de una manera diferente a tu esposa. Trátala como Cristo trata a la iglesia. Ámala como Cristo ama a la iglesia. Cuídala como Cristo cuida a la iglesia. Susténtala como Cristo sustenta a la iglesia. Protégela como Cristo protege a la iglesia. Consiéntela como Cristo consiente a la iglesia. Amén, hombres. Ahora vamos con las hermanitas lindas, porque esto tiene relación. Versículo 32, grande este misterio en relación con Cristo y la iglesia. Ahora veámonos desde el punto de vista de la iglesia, hermanos. ¿Ustedes ven a la iglesia tratando mal a Cristo? ¿Ustedes se imaginan a la iglesia diciendo a Cristo, no, eso no lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque no me da la gana. Ustedes ven a la iglesia teniendo un trato se me fue la palabra. Desafiante. Muy bien, ahí está. Con la iglesia, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto, hermano. La iglesia ama a Cristo. La iglesia se sujeta a Cristo. La iglesia se aferra a Cristo. La iglesia hace todo lo que hace, no por obligación, por amor a Cristo. Cristo nos amó primero. Nosotros respondemos con amor. Entonces, no es un tema que yo enseñe mucho. No soy casado, un poco hablo del matrimonio. Pero si algo tengo que hacer es decir lo que la palabra dice. Entonces el consejo para todos nosotros esta noche es a que todas las cosas que hagamos en base a nuestras relaciones, esposas, esposos, padres, hijos, siervos, amos, lo hagamos en función de agradar a Dios, porque a Cristo el Señor servimos. Haga esto en su vida por amor a Dios, porque a Él le sirve. Ahora, es mucho más fácil cuando amas a Cristo, pero también amas a la persona que has elegido, y esa persona también ama a Cristo. Esto puede repercutir en nuestra vida eterna. Hermanas, decidan bien. Escojan bien. Ponga sus ojos no solamente en lo lindo, ponga sus ojos en que sean hombres de valor, que amen a Dios, que respeten a Dios, porque amando a Dios y respetando a Dios te van a amar a ti, te van a respetar a ti y van a dar su vida por ti. Hombres, escojan bien, miren bien, elijan mujeres que estén dispuestas a amar a Dios, a sujetarse a Cristo y que también estén dispuestas a hacer el camino mucho más llevadero, que se tomen de tu mano y te ayuden a llegar al cielo. Sirvamos a Dios con todo el corazón y decidamos bien referente a este tema. En otra oportunidad vamos a continuar. Hijos, padres, siervos, amos. Creo que el Kahoot hoy va a estar lleno de dedicatorias. Los nombres van a ser puras dedicatorias. Si le dedica algo a alguien, dedíqueselo porque realmente esa persona vale la pena, porque ama a Dios. Que Dios les bendiga. Chiquillos, gracias por el tiempo. Recuerden, no son palabras mías, es la palabra del Señor. Trato de transmitir solamente lo que dice el texto. Y sigamos adelante. Son de admirar
los respeto muchísimo. Hombres y también mujeres. Mujeres son muy valiosas, tienen todo mi respeto. Solamente esto es lo que el texto dice y lo que Dios quiere. Les amo profundamente y nos volvemos a ver en otro momento. Y bueno, sigamos adelante sirviendo al Señor.